Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Hay algún hijo de Dios aquí? Dígame amén. Si hay algún hijo de Dios aquí, déjame decirte que sabremos que eres un hijo de Dios porque tú eres un pacificador. Entonces, si tú en tu corazón crees que tú no eres un problema, un gruñón, un mal geniado, etcétera, etcétera, entonces puedes decirte a ti mismo, entonces yo sí soy un hijo de Dios. Porque Bienaventuranza 9 dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Amén. Tomen asiento, por favor, atento con su paracha y nos vamos a este tema tan extraordinariamente importante en nuestras vidas. ¿Saben? Si, dijo el hermano Luis en su enseñanza esta mañana, hemos tenido muchas enseñanzas en la iglesia. Hemos visto el proceso de recuperación, hemos visto muchos temas por series, pero esta serie de decisiones sanadoras definitivamente vale la pena verla, repetirla, escucharla, vivirla y nuestras vidas serán transformadas en mil formas. Si las iglesias en el cuerpo de Jesucristo a nivel de las naciones, enteramente en el mundo entero, recibiéramos este proyecto de decisiones sanadoras y conociéramos la profundidad del Sermón del Monte, la iglesia de Jesucristo sería otro nivel. Aprenderíamos la importancia de amarnos en verdad unos con otros. Aprenderíamos la importancia en verdad de entender lo que significa perdonar. Entenderíamos la importancia de lo que significa yo he venido a traer paz, no la paz que el mundo les ofrece, sino la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Así es que, mis hermanos, una de las habilidades más importantes que tenemos que aprender en la vida tiene que ser precisamente la de resolución o solucionar conflictos, problemas, circunstancias, adversidades que todos los días vivimos. Algunos de ustedes posiblemente estén pasando hoy en sus finanzas, en su salud, en su matrimonio, en su trabajo, por alguna crisis, por alguna circunstancia difícil. Amén. Por lo tanto, es interesante recordar que a nosotros nunca jamás nadie nos ha enseñado a resolver problemas. ¿Cuántos de ustedes recibieron de papá una enseñanza en el que él se tomó el tiempo de sentarse con ustedes y decirle, mira hijo, quiero que aprendas esto? Cuando estés pasando por una crisis o por un problema como este que yo estoy pasando hoy, lo que tú vas a hacer en primer lugar es esto. Si las cosas no funcionan bien por allí, lo que puedes hacer es esto. ¿En verdad que no? Nunca saben, déjenme decirles algo. Yo recuerdo con mucha claridad en mi vida cuando tuve unos 12, 13 años de edad. Yo recuerdo ver un día llegar a papá a mi casa, muy nostálgico. Ese día su rostro era diferente. Nosotros salíamos, yo he sido el mayor de 3 hermanos, salíamos de casa a las 3:30, papá aparecía en la esquina caminando de regreso de su trabajo y todos corríamos. Eso era como una costumbre y como una ley de la casa. Salíamos corriendo, Roberto, Jairo, Ana Elsie y Omar y el perrito a recoger a papá y a saludarlo. Y papá nos recibía con un abrazo. Y el día que no lo hacíamos, él nos reclamaba, ¿por qué hoy no salieron a recibirme? Y ese día yo noté que papá venía diferente. Fue a la cocina, era nuestro sitio de reuniones, la cocina. Se sentó con mamá y yo pude escuchar en él la voz que nunca le había escuchado. Una voz muy temblorosa, una voz muy baja. Y sabía que algo estaba pasando, pero no quería involucrarme en el asunto. Pero yo pasé cerca a él y pude notar en él lágrimas. Al día siguiente me encuentro con una sorpresa. Papá no madrugó. A las 5 de la mañana, papá no salió al trabajo. Pero yo no podía preguntar qué pasaba. Y así empezaron a suceder días y días y días, y papá no iba a su trabajo. Al poco tiempo pude entender que papá ya no estaba más en su trabajo. Y a partir de aquel entonces recuerdo que vino sobre nuestra casa una situación muy difícil, una crisis. Empezó a escasear muchas cosas en nuestra casa, escasear
Es más, hasta el día de hoy nunca entendí lo que pasó. Hasta el día de hoy entiendo que papá salió de su empresa, no conozco la razón. Sé que poco tiempo después tuvo que empezar a trabajar, como tal vez pasa aquí en este país, en una cosa, en otra, un tiempo aquí, un tiempo allá, un tiempo aquí, un tiempo allá. Pero también recuerdo que a partir de ese momento, papá sufrió mucho, tuvo que pasar por momentos muy difíciles. Pero nunca jamás, hasta el día de hoy, mi padre me dijo, cuando pases por una crisis, la manera como vas a enfrentar esa crisis va a ser esta. Solamente lo aprendimos viéndole. Entró en una crisis y él tuvo que enfrentar la crisis. Sobreponerse sobre toda adversidad, sobreponerse sobre toda circunstancia para lograr sobrevivir en medio de este mundo de tantas dificultades. Amén. Amén. Así es que diga conmigo, hoy voy a aprender la habilidad de cómo enfrentar problemas. Necesito, dígalo por favor, necesito aprender a reconciliarme con muchas personas. Tal vez tú tengas conflictos de identidad, de relación con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tu padre. Escucho de tantas personas que dicen, yo a papá no quiero saber de él, yo no quiero saber de mamá, yo no quiero saber de mi hermano, yo no quiero saber de mi cuñado, es más, de mis suegros no quiero saber nada. Son gente que los quiero lejos por una u otra razón. Y eso no es de hijos de Dios. El tema de hoy es demasiado profundo y demasiado delicado. Esta bienaventuranza, el Señor lo dice, vamos a aprender a sanar las heridas que tenemos o que tienen para con nosotros. Y nos vamos a enfrentar a un reto poderoso de lo que necesitamos hacer. Ahora, tengan presente esto, hermanos. Ser un pacificador no significa eludir un problema. Ser un pacificador no significa apaciguar un problema. ¿Está conmigo? Wow, esto es demasiado delicado. Tengo que ir muy lento acá. Porque muchas veces nosotros decimos, mira, yo personalmente lo he hecho. Prefiero no saber nada y estar lejos. Pero eso no soluciona el problema. ¿Están conmigo? Eso no está solucionando el problema. El problema está ahí. El problema está ahí. Solo que está lejos. Tratamos de ignorarlo. Pero el problema está allí. Así es que escriban en sus notas los dos primeros elementos. Las dos primeras circunstancias como pacificadores que tenemos que tener absoluta claridad hoy es, número uno, ser un pacificador no es eludir un problema. Escríbalo, eludirlo, esquivarlo, evitarlo, ya. Hay un problema. Con que lo escondamos o con que lo eludamos, no lo estamos solucionando. Número uno. Y número dos, no es simplemente apaciguarlo. Y aquí entre hermanos, en el cuerpo de Cristo se sucede. Tenemos tantas diferencias como hermanos en el cuerpo de Cristo, que a veces solamente las apaciguamos. Yo lo saludo porque, pues lo voy a saludar, pero como dicen por allí, lo miro pero no lo paso, ¿verdad? No es de pacificadores eludir, ni es de pacificadores apaciguar. Eludir es simplemente colocarlo bajo la alfombra y mantenerlo ahí. Pero esto que voy a pronunciar es un poco fuerte. Eludir un problema o apaciguarlo es de cobardes. Y entre nosotros como pareja y como matrimonio tenemos muchos problemas que hemos llevado 10, 15, 20, 30 años eludiéndolos o apaciguándolos. ¿Están conmigo? Y cuando solamente los eludimos o solamente los apaciguamos, estamos siendo cobardes porque no estamos enfrentando el problema. Entonces llega un momento en que nosotros como pareja simplemente decimos, ¿sabes qué? Sobre el tema mejor no hablemos. Porque si vamos a tocar ese tema, vamos a terminar en un infierno. Entonces, mejor, dice un dicho popular por allí, refrán, en boca cerrada no entra mosca. Entonces mejor ni hables. Mejor no toquemos ese tema, porque ese tema es un caos. Pues error, ese tema hay que tocarlo. Ese tema hay que atenderlo. Ese tema necesita pacificación. Ese tema tenemos que tratarlo. Amén.
La Biblia dice que Dios bendice a aquellos que son pacificadores. Amén. Y vamos a ver cómo hoy en el mundo entero hay cientos de guerras. Nación contra nación, pueblo contra pueblo. Guerras en la política, guerras en la economía, guerras en los conflictos de familia, entre las generaciones, entre las razas, entre las religiones, entre los partidos políticos, guerra entre los sexos, guerra entre las culturas, guerra entre hombres, guerra con las mujeres, guerra con los jóvenes, guerra con las drogas, guerra con los impuestos, guerra con las determinaciones, guerras, 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 guerras. Vamos a ver entonces 7 pasos, cómo vamos a desarrollar este punto y ser verdaderos pacificadores. Déjenme decirles que el Señor está confrontando poderosamente hoy nuestra vida con este tema. Poderosamente. Lo voy a hablar en términos global, en términos general, pero realmente el tema de hoy es un tema que tiene una prioridad: la familia, el matrimonio. Porque la guerra más difícil no la tenemos con los políticos demócratas o republicanos, con las leyes. La guerra más real la tenemos en nuestra propia casa, en nuestro propio hogar, con nuestra propia esposa, con mi propio esposo, con mis propios hijos. Se anunció oficialmente el matrimonio gay esta semana. En la ciudad de Asheville, donde tenemos la otra iglesia, se está desarrollando un proceso impresionante de fiesta. Esa ciudad está de fiesta. ¿Sabe usted? Es la segunda ciudad con mayor número de homosexualismo en los Estados Unidos de América. El martes hicieron la fiesta más grande de la historia en Asheville. Se celebraron no sé cuántas bodas de homosexuales el día martes. Los hijos, nuestros hijos, por lo menos en aquella ciudad, estudian bajo esa situación. Guerra, guerra. Por lo tanto, necesitamos saber cómo enfrentar este punto. Número 1, escríbalo en sus notas. Bloquea mi comunión con Dios. ¿Perdón? Número 1. ¿Qué pasa cuando nosotros no logramos solucionar un conflicto? ¿Qué pasa cuando nosotros sabemos que hay una persona en esa oficina, en ese trabajo, que yo sé que ahí está, que yo sé que no la soporto, que yo sé que es terrible mi jefe, mi compañero, o mi comunidad, o mi escuela, tengo un compañero de escuela que es imposible de tratar? ¿Qué pasa cuando yo no logro establecer una comunión de paz con esa persona? No por hipocresía. ¿Cómo podemos llegar realmente a establecer una buena relación con esa persona? Cuando no logramos superar este punto número 1, bloquea mi comunión con Dios. En el libro de Primera de Juan, en el capítulo 4 y en el verso 20 dice: si alguien dice, amo a Dios, pero odia a un hermano en Cristo, esa persona es mentirosa. Pues si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo podemos amar a Dios a quien no podemos ver? Esto es muy claro. Por favor, esto es tan claro como el agua. Si tú hoy me dices que eres un cristiano y en tu corazón hay una pequeña molestia con alguien, eres mentiroso. Diga a alguien, me están hablando. Y yo tengo que decirlo, me están hablando. Porque muchos de nosotros en nuestro corazón albergamos odio, ira, rencor por alguien. Muchos de ellos hermanos de nuestra propia iglesia, me refiero al cuerpo de Cristo. O peor aún, tienes odio, rencor contra un pastor, contra la esposa de un pastor, contra un hermano en Cristo, contra un líder, contra tu jefe, contra un compañero de trabajo, a alguien. Tienes tanta ira y tanto odio por esa persona que Primera de Juan capítulo 4 verso 20 nos dice: si alguien dice que ama a Dios, pero odia a un hermano en Cristo, esa persona es mentirosa. Amén. Así es que la primera reflexión que el Señor nos lleva hoy es: para poder estar bien con Dios, yo necesito de manera horizontal y de manera vertical, de manera horizontal y de manera vertical, necesito estar en comunión con Dios. Y lo primero que Dios me dice, para que tú estés en verdadera comunión conmigo, es que estés en verdadera comunión
con los que te rodean. ¿Usted está entendiendo el ejercicio que estoy haciendo? Para que estemos en comunión vertical con Dios, necesitamos estar en comunión horizontal con todos los que me rodean. Esto nos forma una cruz, verticalmente y horizontalmente, la cruz. Entonces, si yo quiero estar en comunión con Dios, necesito estar en comunión con mis hermanos. Amén. Número 2. Cuando no logro recuperar la relación de pacificación con alguien, mis oraciones no serán contestadas. Cuando yo no tengo una verdadera comunión con Dios porque hay ira, odio en mi corazón, esto impide que mis oraciones tengan respuesta. Y yo sé que muchos de ustedes tienen oración y clamor de oración y ora y ora y ayuna y ora y ora y ora y ayuna por alguna razón y usted no encuentra una respuesta. Pues el Señor te está hablando hoy. No te puedo dar una respuesta porque en tu corazón no hay verdadera transparencia delante de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque lo primero que el Señor nos dice es que Él es amor. Lo primero que Dios nos enseña es que Él es amor. Y si yo no tengo el amor de Cristo y soy hijo a imagen y semejanza de Él y no puedo expresar el amor de Dios, significa entonces que no hay algo que esté funcionando correctamente en mi intimidad con el Señor. El libro de Primera de Pedro, en el capítulo 3 y en el verso 7 dice: esposos, sean comprensivos con sus esposas, denles el honor que les corresponde para no poner estorbo a sus propias oraciones. Primer libro de Pedro, capítulo 3, verso 7. Yo recuerdo cuando antes de conocer al Señor, uno asistía a alguna reunión de amigos, varones, y lo primero que lo escuchaba de los varones era hablar mal de los esposos, ¿verdad? Perdón, de las esposas. Y hoy en día aún todavía escuchar a mujeres de la iglesia en el cuerpo de Cristo hablar mal de sus esposos. Y mujeres que vienen a la iglesia y se postran de rodillas y claman: Señor, tócalo, Señor, tráelo a los pies de Cristo, Señor, ¿verdad? Pero sin embargo afuera están diciendo: no, pero si es que ese es un infeliz, si es que ese es un bastardo, si es un salvaje, es un vulgar, es un atrevido, es un drogadicto, es un alcohólico, es esto. Y cuando el hermano un día se presenta en la iglesia, toda la iglesia ve entrar ¿a quién? Al bastardo, salvaje, alcohólico, drogadicto. ¿Por qué? Porque con tu boca vendiste a la imagen de un hombre que es la peor escoria de la sociedad. Somos tan rápidos para hablar. Y esto digo de las mujeres, ¿por qué no decirlo de los hombres? Hombres que hablen pésimamente mal de su esposa. Y hablo en el ministerio, no estoy hablando en el mundo. Hombres que hablan mal de su esposa. Es que esa mujer, si usted supiera, es que es una sucia, es una vagabunda, es que no sirve para nada. Yo trabajo y ella se la pasa viendo televisión todo el día en casa. Cosas por el estilo. Y escucha a un hombre diciendo cosas como esta. Esta situación hace que tus oraciones estén estancadas porque no hay una relación directa con Él. Amén. Número 3. Cuando yo no tengo una efectiva relación personal con Cristo y no soluciono problemas que están impidiendo ser pacíficos, bloquean mi felicidad, bloquean mi felicidad, bloquean mi felicidad. No me permite desarrollar un paso de felicidad. Amén. Ahora bien, en Santiago capítulo 3, verso 18 dice: los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Lo vimos en Gálatas 6:7, usted ya conoce esa cita. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que sembraremos, eso también recogeremos. Y esta palabra mía me ha impactado algo. O sea, yo no quiero ponerme como modelo porque no soy perfecto en áreas de mi vida, pero quiero ponerlo como testimonio. Yo realmente quiero vivir una paz en mi casa. Yo realmente quiero vivir en paz con mis hijos. Yo realmente estoy en una edad en la que cuando nosotros llegamos a estas edades, lo más que queremos hacer es tener paz. Y ¿saben cómo yo puedo tener paz? Pues no provocando la guerra. Yo procuro comportarme bien, procuro servir en casa. Mi esposa está aquí para que pueda dar testimonio de esto. Yo no tengo problema con arreglar cocina cuando puedo hacerlo. No es que ella no lo pueda hacer, está supremamente ocupada atendiendo también otras cosas.
Entonces yo no puedo esperar que mientras ella está atendiendo la enseñanza, todo este material que usted ve en los videos que tiene allí al frente, observando la enseñanza de hoy, todo esto lo prepara ella. Dios le ha dado el talento, estar en la computadora, diseñando, graficando, todo esto que usted ve, eso lo hace ella, no lo hago yo. Ella me apoya poderosamente en toda esta área, pero mientras ella está haciendo eso, a mí no me cuesta absolutamente nada arreglar cocina, pasar una aspiradora, limpiar, porque me gusta mi casa limpia. Entonces, yo para ser un pacificador en mi casa y tratar de vivir una vida en paz en mi casa, trato de hacer lo mejor para con mis hijos, lo mejor para con mi esposa, cómo la trato, cómo le hablo, cómo comparto con ella. Disfruto cuando salimos aquí a la tienda, al Walmart, y voy con ella y la tomo de la mano. Y no es una cosa que estoy haciendo ahora después de 50 años, es una cosa que hemos hecho por 25 años. Yo siempre se los he dicho. ¿Cuántos de ustedes salen a la calle, esposos, varones, le habla a los varones, y toma a su esposa de la mano y camina con ella? Eso no era solamente el tiempo de conquista. Eso no fue solamente el tiempo de conquista cuando usted hacía eso. Eso no fue solamente el tiempo cuando tal vez usted un día llegó a la iglesia y su amada estaba ahí al lado y usted se hacía justo al lado de ella para acercarse con ella. Y usted esperaba el momento en que el pastor dijera: hermanos, ahora por favor tómense de la mano. Ese era el mejor momento de su iglesia. Y usted la podía tomar de la mano. ¡Oh, aleluya, Señor! ¡Gloria a Dios! Ese es el mejor momento de la iglesia. Eso no era solamente ese momento. Necesitamos recuperar esos momentos. ¿Amén? Ahora, necesitamos dar pasos. Necesitamos dar pasos para aprender a tener pacificación en nuestra vida. Número 1, escríbalo. Primer paso. Dar el primer paso es lo primero que usted tiene que hacer. ¿Tienes dificultad con alguna persona? ¿Estás en conflicto con alguien? ¿Tienes tropiezo en tu vida espiritual porque se cruzó en el camino un problema que difícilmente se puede solucionar? No estés esperando que una persona venga a responderte. No estés esperando que la persona te busque y te diga: perdóname, me equivoqué. Si tú te equivocaste, porque es que nosotros decimos: ¿yo por qué tengo que ir a buscar a esa persona? Si esa persona fue la que me ofendió, esa persona fue la que me atacó, esa persona fue la que me ultrajó, ¿verdad? Pues no, iglesia. El Señor lo que nos dice es: debes dar el primer paso. Por favor, ¿alguien aquí tiene que dar el primer paso para algo? Lo primero que vamos a hacer hoy, por favor, dijo el hermano Luis esta mañana en su enseñanza, nos vamos a comprometer durante el resto de nuestros días a aprendernos un versículo diario a la semana. Son 52 al año, uno por semana. Ahora yo los invito hoy a algo. Vamos a dar el primer paso. ¿Tienes una dificultad con alguien? Tan difícil, por años. Está en México, en Colombia, en otro país, tu problema. Pues vas a dar el primer paso. Envía una carta, envía un correo, ve a la puerta, llama y vamos a decir en el primer paso cómo vamos a solucionar ese problema. No es que si yo voy y toco la puerta de esa persona, mínimo que me responde con una 9 milímetros. Vamos a dar el primer paso. Porque esa persona está esperando que tú lo hagas. No esperes que ella lo haga. Tú lo vas a hacer. Este es el primer paso. Vamos a enfrentar el problema y lo vamos a asumir y vamos a ir donde esa persona, si tú no tengas la culpa de lo que ha pasado, pero vamos a dar el primer paso. Mateo 5:23 dice, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, escúchame, no importa si tienes algo contra ellos o ellos tienen algo contra tu vida. Por favor, dice la palabra, deja tu ofrenda allí en el altar, anda y reconcíliate con esa persona y luego ven y presenta la ofrenda. Saben, yo estaba preparando esta enseñanza y me da vueltas mi corazón. Me da vueltas mi corazón. Porque ¿cómo podemos venir nosotros a presentarnos al alfolí de Dios y presentar una ofrenda? Pareciera ser que cuando colocamos una ofrenda en el alfolí, lo hacemos por hacerlo. Es un acto totalmente instintivo. Colocamos una ofrenda. Cuando el Señor dice, antes de colocar esa ofrenda, si sabes que en tu corazón hay algo con alguien, dice el Señor, deja la ofrenda. No dice que te la lleves. Eso no lo dice Roberto Alfaro, dice la Biblia. Deja tu ofrenda en el altar. Ve y busca a esa persona. Arregla el problema con esa persona. Y luego ven y presenta tu ofrenda. Porque ahora la vas a presentar con olor grato a Él.
¿Está conmigo? Presenta tu ofrenda. Entonces, el Señor aquí nos está hablando y nos dice con absoluta claridad que nuestra vida, nuestro entorno, nuestro matrimonio, nuestra familia está llena de problemas y conflictos con otras personas, pero el Señor nos pide que antes de que hagamos ciertas cosas, primero presentemos la ofrenda y luego sí arreglemos el problema con Él y luego entregamos la ofrenda con gloria al Señor. Mira, entre nosotros las parejas, los matrimonios, nuestros hogares están llenos de dos elementos corrosivos en nuestras vidas de familia. A ver si en su matrimonio pasa esto. Por favor, usted puede decir, no, en el mío nunca pasa eso. Los matrimonios hoy tienen zorrillos y tortugas. Todo matrimonio tiene zorrillos y tortugas. Usted va a decir zorrillos y tortugas, pastor. ¿Qué idioma es ese? Los zorrillos cuando se enojan apestan. ¿Usted está entendiendo el ejemplo? En tu casa, en tu matrimonio hay zorrillos y tortugas. Y un zorrillo cuando está enojado apesta. O sea que ve pensando cuántas apestadas tienes tú por semana. Ese mal olor apestoso del zorrillo está ahí. Así es que si eres un zorrillo, permites que todos sean, a los que estén a tu alrededor, reciban esa descarga de mal olor. Cuando en tu casa el zorrillo o la zorrilla explota, todos los que están al lado, tus hijos, tienen que soportar el apestoso olor que tú tienes. Amén. Pero las tortugas, ¿qué pasa con las tortugas? Cuando en tu matrimonio hay zorrillos apestan, pero cuando en tu matrimonio, que en todos está, hay tortugas, las tortugas cuando las atacan, ¿qué hacen? Inmediatamente se meten dentro de su coraza, dentro de su concha, y de ahí no la saca nadie. Eso pasa para hombres y pasa para mujeres. Algunas mujeres son zorrillas y apestan. Algunos hombres, cuando la mujer les dice algo, inmediatamente se meten en su concha y de ahí no quieren salir. ¿Amén? ¿Alguien está recibiendo una palabra hoy? Amén. Ahora bien, cuando hablamos de este proceso, nosotros escuchamos una frase muy común que dice, ¿sabes? Mejor dejemos ese problema así, que eso con el tiempo las cosas se arreglan. ¿Lo ha escuchado? O hay otro refrán por allí popular que dice, dejemos así que en el camino las cargas se alivian, no se arreglan. Cuidado, eso no es verdad. Es una frase que hemos repetido por años. Dejemos que con el tiempo las cosas se arreglan. Si tú tienes una herida físicamente y no la cuidas y no la atiendes inmediatamente, esa herida con el tiempo, ¿qué pasa? Se infecta, se putrefacta, hiede y se gangrena. Y la única forma de curarla es amputar. ¿Saben? Mi abuelo materno falleció precisamente por esa situación. Mi abuelo vino a pasar unos días con nosotros. Él estando en el campo se incrustó una estilla de madera en la planta del pie, en el empeine del pie. Una herida sencilla. No había quien lo atendiera en aquel lugar. Lo trajeron a la ciudad principal, a Bogotá. Estuvo en nuestra casa. Una infección empezó a trabajar en él y empezaron a curarlo con los remedios caseros. Agüitas, hierbitas, alcohol, desinfectante, un algodoncito, échele café, cositas así. De casa, pero no con atención médica. La herida empezó a crecer y yo recuerdo ver la herida del abuelo. Era una cosa así, en el empeine de su pie, una herida impresionante, la carne viva, y con los días empezó a tomar un olor horroroso. Yo recuerdo cómo olía ese pie de mi abuelo, pero no solamente cómo olía, sino que cuando ya finalmente fue llevado a médicos especialistas, los médicos dijeron la única opción de curarlo es amputarle la pierna, porque la pierna, su pie, está engangrenada. Y no hubo necesidad finalmente de hacerlo. ¿Por qué? Porque falleció. Muy pocos días después falleció. Una herida que no se atiende a tiempo, y decimos el refrán, dejemos que esto pase, que con el tiempo las cosas se arreglan. Tenga cuidado, porque si se infecta puede ser extremadamente delicado. Amén. Ahora bien, en Génesis capítulo 3 dice la palabra, el hombre contestó,
Te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Y por qué menciono este texto? Porque el gran temor que todos tenemos de enfrentar un problema, de enfrentar una crisis, de enfrentar un conflicto, todos tenemos temor a eso. Amén. Nos da vergüenza ir a presentar la cara por una situación. Nos da vergüenza ir a enfrentar a una persona que tiene un problema conmigo porque me da temor de que me avergüencen, me da temor de que me expongan públicamente, me da temor que descubran lo que está pasando. Entonces prefiero callarlo, prefiero mantenerlo oculto, prefiero que eso no se sepa porque siento temor. Y este es un muy buen momento para que usted y yo cerremos nuestros ojos un segundo, por favor. Y vamos a orar por esta situación. Padre, yo te pido, Espíritu Santo, a esta hora, que si alguna circunstancia está en mi vida, Adán y Eva sintieron temor porque habían pecado. Y cuando escucharon que tú caminabas por el huerto, dice la palabra que ellos se escondieron. Tal vez nosotros nos hemos escondido por años de una persona, de un familiar, de algún amigo, de alguna relación, de alguna circunstancia. Señor, Espíritu Santo, danos la fortaleza, Dios, de enfrentar esa circunstancia. No permitas que estemos a la defensiva. Permítenos, Señor, entrar con la sabiduría y el entendimiento tuyo en un nivel de oración profundo para lograr que el Espíritu de Dios nos permita superar este espíritu de temor. Porque como dice tu palabra en 2 Timoteo, dice, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino que nos ha dado un espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Gracias, Señor, porque tu palabra nos fortalece y vamos a enfrentar esa situación. Número 2, ¿cómo podemos enfrentar una situación para ser pacificadores? Número 2, pedirle a Dios sabiduría de que nos permita entender cómo tenemos que hacerlo. Amén. Esto no va a ser una cosa fácil ni lo vamos a hacer solo. El libro de Santiago capítulo 1 verso 5 dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídala a Dios y Él se la dará. Dios es generoso y nos da todo con agrado. Amén. ¿Cuál es el mejor momento entonces para entrar a solucionar un conflicto? Dígalo conmigo, es ahora, ahora, ahora es el mejor momento para solucionar un conflicto. Para que Dios tome el control de la situación, yo te pido, Señor, dame la sabiduría, el entendimiento. ¿Cómo puedo enfrentar a esa circunstancia? ¿Cómo puedo enfrentar a esa persona? ¿Cómo puedo enfrentar ese problema? Recientemente estuvimos en una situación de funeral, en una ceremonia fúnebre. Y estando allí en aquel lugar, una familia, dos familias estaban allí presentes, habían sido miembros de nuestra congregación. Y con esas dos familias particularmente habían diferencias, o hay algunas diferencias aún todavía. Por eso el Señor trata tan profundamente con este tema. Sin embargo, ya terminada toda la reunión, al salir, sentí en mi corazón, pero así el Señor me dio la sabiduría, la dirección de ir directamente a una de esas familias y me acerqué con esa persona o con estas familias y simplemente, escúchame, cuando lo vamos a ver un poco más adelante, cuando necesitamos obrar con sabiduría, ese no era el momento de entrar en temas, en qué pasó, qué no pasó, no, pero simplemente me acerqué con esas personas, extendí mi mano y les dije, hermanos, quiero decirles que les amamos en el amor de Cristo. Solamente fue todo lo que dije, fue todo lo que en ese momento el Señor me pidió que les dijera. Y los hermanos fueron muy especiales y me saludaron con amor, con mucho respeto. Los niños, especialmente los hijos de estas personas, me saludaron con un gran amor. ¿Por qué es tan importante? Porque el corazón de los niños no puede crecer con el veneno de los padres. ¿Está conmigo? Saben, hermanos, por favor recíbanme esta palabra. Y lo hemos dicho innumerables veces. Adultos, cuando ustedes tengan que tratar un tema de la iglesia o de la incomodidad que usted tenga con sus pastores, por favor, nunca lo haga delante de sus hijos. ¿Usted me está entendiendo esto? ¿Por qué? Porque si en el corazón de los padres hay una herida que les está fermentando dolor y luego usted eso se lo transmite a sus hijos vendrán a la iglesia con el olor apestoso que ustedes les han dado y verán a sus pastores o a su iglesia como un conflicto. ¿Están conmigo? No dañen ni lastimen el corazón de sus hijos. Si tú tienes una diferencia con tu pastor, con tu pastora, háblalo con ellos.
pero no con tus hijos, porque les estaríamos causando un terrible daño difícil de superar. Y cuando estos chicos se aparten del amor de Cristo o se aparten de la vida de la iglesia y caigan al mundo, ya tú no vas a decir, hijos, vengan a la iglesia, por favor vengan a la iglesia, porque tus hijos van a decir, ir a la iglesia donde ese pastor tal o donde esa pastora tal. Ya es tarde para tratar de recuperarlos y sacarlos de ese atolladero. ¿Está conmigo? Número 3. La tercera manera como vamos a resolver un conflicto y ser pacificadores es empezar por reconocer mi culpa. Yo tengo que reconocer mi culpa. Escúchame, en la gran mayoría de las circunstancias puede ser que tú no seas ni siquiera el culpable del problema, pero lo que la otra persona quiere escuchar es que tú reconoces tu culpa. ¿Usted me está entendiendo esto, hermano? Puede ser que tú sabes en tu corazón que tú no eres el culpable, que tú nunca dijiste nada, pero la otra persona sentimentalmente, emocionalmente, lo que va a querer escuchar es que tú dices, sabes, reconozco que me equivoqué, reconozco que cometí un error, reconozco que tengo la culpa. Y si tú le bajas la guardia a un enemigo diciéndole, sabes, reconozco que tengo la culpa, ese amigo queda desarmado. Pero ¿cómo así que tú tienes la culpa? Te va a decir, ¿por qué tú te sientes culpable? Si yo realmente fue el que ocasioné el problema. Ah, bueno, lo estás diciendo tú, no lo estoy diciendo yo. Yo simplemente te quiero pedir perdón, porque yo siento que yo actué u obré indebidamente. Entonces lo primero que el Señor nos dice, reconoce en el conflicto que tú eres el que tiene la culpa. Deja de acusar a otros, deja de juzgar a otros, deja de justificarte por algo que pasó. Nosotros somos expertos en justificarnos. Es que esto pasó porque resulta que ese día el hermano que me tenía que recoger no me recogió, la hermana que tenía que pasar no pasó, el pastor tenía que hablar y no habló. Deja de justificarte. Reconozco que es mi culpa. ¿Lo puede decir conmigo por un momento? Reconozco que es mi culpa. Reconozco que fallé. Reconozco que me equivoqué. Y escúchame, aunque no sea tu culpa, la manera de desarmar un enemigo es diciéndole, reconozco que me equivoqué. Lo bajas de guardia, inmediatamente. Porque esa persona está esperando que tú llegues a decirle, sabes, pero si es que usted es esto, usted dijo, usted acusó, usted señaló. Simplemente, sabes, reconozco que me equivoqué, reconozco que hice mal, lo siento. Y la persona va a decir, ¿verdad? Ah, ¿fuiste tú? ¿No había sido yo? Reconozco que sí. ¿Cómo nos cuesta? Proceso difícil, pero lo tenemos que solucionar. La primera causa del conflicto es que nosotros vivimos vidas egocéntricas. Y como vivimos vidas egocéntricas, mi ego no me permite bajar la guardia. Mi ego quiere pasar por encima de todos. Mi cultura, en mi país me enseñaron, los hombres no lloran. Mi hijo, si alguien en la escuela te va a pegar, pégale más duro. Y si no puedes, déjamelo a mí. Dime quién es y yo me encargo. ¿Me explico? Por favor, iglesia, el orgullo y el egocentrismo son los dos enemigos más fuertes que en nuestra vida tenemos, que no nos permiten bajar la guardia. El libro de Santiago, en el capítulo 4, en el verso 1, dice, ¿de dónde vienen los conflictos y las peleas que hay entre ustedes? ¿De dónde? Vienen de ustedes mismos, por sus deseos egoístas que siempre están librando una guerra en su interior. ¡Wow! ¡Qué preciosa palabra! Nuestros problemas en el matrimonio no vienen de afuera. Nuestros problemas en el matrimonio vienen de nosotros mismos, porque somos egocéntricos. La hermana Pili dice blanco, el pastor dice negro. La hermana Pili dice dulce, el pastor dice amargo. Y empezamos a tener conflictos entre nosotros mismos. Entre nosotros mismos, en nuestra propia casa creamos nuestra propia dificultad y creamos nuestro propio conflicto. Y entonces llega una respuesta sencilla, ¿saben? Con esta frase, los abogados se han vuelto multimillonarios. ¿Cuál es la frase? Somos incompatibles. Usted escucha una consejería psicológica y el psicólogo le va a decir, ustedes son incompatibles. Y como son incompatibles, tienen que divorciarse. Y con esta frase, los abogados ganan millones de dólares en este país. Escúchame, te voy a decir algo hoy que te va a sorprender. Mi esposa Pili y yo cumplimos 25 años de casados este año. Digan amén.
Mi esposa y yo, hace 25 años hasta hoy, somos absolutamente incompatibles. Quiero que mires a tu esposa, a tu esposo y dile, ¿sabías que tú y yo somos incompatibles? 8 de diciembre. ¿Por qué? Escúchame. Ella tiene sus gustos, yo tengo los míos. Ella tiene su forma de pensar, yo tengo la mía. Ella tiene su forma de hablar, yo tengo la mía. Ella tiene su manera de dormir, yo tengo la manera de dormir. Ella tiene su manera de ducharse, yo tengo mi manera de ducharme. Mira, a mí me encanta ducharme con agua caliente. Esto es una intimidad de pastor, voy a confesarlo. Me gusta bañarme con agua caliente, no, muy caliente. Y yo entro al baño y coloco la ducha y la verdad reconozco que la coloco muy caliente, pero estoy tan quemadito. Muy caliente. Y yo estoy allí y me baño y estoy orando y le digo Señor y hablo con el Señor. Es un momento que tengo para hablar con el Señor. Y estoy aprendiendo algo que hace mi hijo Camilo, que entra al baño y él coloca su alabanza. Entra con su iPad, coloca su alabanza y él está en el baño y está cantando. Eso es lindo, eso es lindo. Y yo entro al baño y oro y estoy con el Señor y estoy orando. Pero el agua está muy caliente. Y cuando de pronto la hermana Pili abre la puerta, eso es un baño de humo. Dice, ¡oh, se está quemando esto aquí! Cuando ella se ducha, se baña con agua más bien fría, muy fría. ¿Saben? Somos incompatibles, lo que significa que cuando nos quisiéramos bañar juntos, tenemos un conflicto terrible. Porque o con agua fría o con agua caliente. Dígalo conmigo, somos incompatibles. Por lo tanto, esa historia que los abogados dicen, ustedes tienen que divorciarse porque son incompatibles, dígalo conmigo, no es verdad. Porque todos los matrimonios somos incompatibles. Es más, si tenemos el mismo tipo de sangre, no podríamos tener hijos. Para podernos juntar como matrimonio y tener hijos, necesitamos tener diferente tipo de sangre. Necesitamos ser totalmente incompatibles. Si la hermana Pili y yo fuésemos compatibles, sería un infierno. Porque pensaríamos igual, querríamos lo mismo, actuaríamos igual, sentiríamos lo mismo. Y no tiene sentido. No tiene sentido. A uno tiene que gustarle algo, a otro tiene que gustarle otra cosa, para que haya como un acuerdo, para que entremos en una sola comunión. Amén. Pero para llegar a ese nivel de incompatibilidad, ¿qué necesitamos? Dígalo conmigo. Dígale al que tiene al lado, por favor, a su esposo, a su esposa, dígale, aprende a madurar. Porque pasan los años y actuamos como niños. Actuamos, perdón la frase que voy a usar popular, con berrinche. ¿Saben? Nosotros salimos a una tienda y cuando salimos a una tienda, yo empiezo a mirar un jean. A mí me encantan los jeans. Y empiezo a mirar un jean. Y mi talla es difícil. Mi talla es difícil de encontrar. Oiga, aquí todos son piernas largas. Entonces, mi talla es difícil. Y cuando yo voy a alguna tienda y encuentro la talla, eso es como una lotería. Yo digo, uy, este es el mío. Entonces yo lo tomo. Digo, mira, Pili, mi talla. Dice, déjalo ahí. Y yo le digo, uy, es que no poder manejar mi propio dinero para comprarme mis propias cosas. Somos incompatibles. Pero llegan momentos en que cuando los presupuestos, porque la hermana Pili solo funciona por presupuesto, ¿está conmigo? No compra o gasta una moneda de centavos si no está en un presupuesto. Digan amén. Y a mí me ha costado aprender eso. Pero cuando está en el presupuesto, vamos a la tienda y me dice, busca la talla que tanto te gusta. Hoy es tu día, hoy es tu oportunidad. Pero he tenido que aprender a someter esta situación. Es decir, dice la Biblia, tengo que aprender a menguar para que nuestra relación funcione. Porque cuando tú te vuelves caprichoso y quieres las cosas y las quiero ahora y son ya y como yo las digo y como a mí me parece, entonces ahí los abogados tienen razón. No funciona. No funciona. Dígalo conmigo, somos incompatibles. Gracias a Dios. Somos incompatibles. Pero tenemos que aprender a ¿qué? A madurar
para enfrentar el problema, para enfrentar la crisis, para enfrentar la dificultad. Dígalo conmigo, voy a renunciar a mi egoísmo, a mi orgullo, a mi egocentrismo, para que mi matrimonio funcione. Libro de Proverbios, capítulo 13, verso 10 dice: el orgullo solo genera contiendas. Por favor, este proverbio sería interesantísimo aprenderlo y colocarlo en algún lugar allí en tu casa, donde tienen el lugar de conflicto. Ahí coloca esta nota, Proverbios 13:10. El orgullo solo genera contiendas. El orgullo solo genera dificultades. El orgullo solo conduce a tener discusiones. Amén. ¿Saben cómo se desarma un conflicto? En una milésima de segundo. Dile a la persona, cuando están en ese acaloramiento de difícil situación, solamente dile: sabes, lo siento. Esta semana voy a comentarlo para ver cómo se maneja esta situación. Tenía un billete de $20. Lo he guardado y lo he guardado y lo he guardado. Muy guardadito. He dicho, ¿verdad? Y lo tenía guardado porque quería comprar algo. Es más, ni siquiera era para mí, era para Camila, pero quería guardarlo. Pero también sé que hay situaciones difíciles en casa, hay ciertos apretones. O sea que si yo le digo a Pili, tengo estos 20, pues obviamente ella los toma y los utilizará en un recurso necesario. Pero yo dije, esto lo tengo guardado para algo que quería para Camila. Lo coloqué en una pantaloneta, un short que tenía, y yo creí haber colocado ese short en mi cajón de mi ropa. Al día siguiente yo voy a colocarme el short porque sabía que tenía mis $20 allí y no encuentro el short. Y la verdad, vine con toda mansedumbre, paciencia, dulzura y amor y pregunté: ¿qué pasó con mi pantaloneta que estaba aquí? Y tengo un dinero ahí. Pili, ustedes ven que, se los digo, tengo que confesar, ¿no? Ustedes creen que eso es puro amor, todo. No. Dice la hermana Pili: ay, que si no te conocieran. Y allá voy a hablar de eso a propósito, esas palabritas que ofenden, ¿no? Esas palabritas que ofenden, que ay, si te conocieran en la iglesia. Cuidado con eso, que eso mata, lo vamos a ver más adelante. Dígale, hermano. La cosa que se escandalizó esto, y Davidcito, Dios te bendiga, dijo: ay, papi, por favor, ya, ¿sí? Mami, por favor, no contestes, no digas nada, mami, por favor. Y entonces, pues, como que eso nos reargulló a los dos y dijimos: sí, realmente no. La hermana Pili, yo le acusé de que ella había sacado mi pantaloneta, la había tomado, la había llevado al lavado, pero yo pensé, lo confieso, se tomó los $20. No, pero yo sabía, hay necesidad, y si lo hubiese hecho, lo hubiese entendido. Pero ella me dijo: yo no he tomado esa pantaloneta, no la he tomado. Es más, si la llegué a tomar de alguna manera, es porque tú la dejaste en otro sitio, y al único sitio donde puede haber llegado es al laundry. Voy a revisar, y ella fue y revisó en el laundry, y me dice: ¿esta es la pantaloneta que estás buscando? Le dije: sí, esa es. Revisa el bolsillo. Y ahí estaba. Le dije: ahora estás lavando dinero. Porque estaban lavados todos los billetes. Escúchame. Salimos luego del carro, y ella me dijo: estoy de acuerdo. Y ella me dijo: me debes una excusa. Tan solo dilo. Y lo voy a decir hoy. Hasta hoy. Nunca es tarde, hermano. Nada de que el tiempo lo cura todo, no. Mami, te pido perdón. Por favor. Perdóname. Por favor, no lo vuelvas a hacer. Hoy sí, el hermano dijo la embarropas, porque venía bien. Bueno, muy bien, pero escúchame, la manera práctica de solucionar un problema es esa. Lo siento. Perdóname, lo siento. ¿Cuesta mucho decirlo? Varones, ¿cuesta mucho decirlo, hermanos? Perdóname, ¿sabes? Perdóname. Necesitamos desarmar a un enemigo. Perdóname, ¿sabes? Perdóname, ya, ok. No escandalicemos. Y se los digo, lo que hizo mi hijo me impresionó. Papi, por favor, no digas más. Mami, no contestes.
wow, pacificador. Estaba en un momento oportuno diciendo, por favor, una cosa tan insignificante como esta no se puede convertir en un caos. Porque en nuestras casas y en nuestros hogares y en nuestros matrimonios, dice Cantares, ¿qué dice? Las pequeñas zorras que echan a perder la viña. Y volvemos a la historia, los zorrillos y las tortugas aparecen, empieza a apestar un pequeño detalle, apesta tanto que dañó un día, una semana y conflictó a toda la familia por una cosa tan insignificante. Amén, dígalo conmigo, lo siento. Lo siento. Aprendámoslo a decir, parejas, lo siento, lo siento, lo siento. El libro de Mateo, capítulo 7, versos 3 y 5 dice, ¿por qué te fijas en la pajita que tiene tu hermano en el ojo, pero no te das cuenta de la viga que tienes en el tuyo? Primero saca la viga de tu ojo y verás mejor para poder sacar la pajita de tu hermano. ¿Por qué te fijas tanto en las cosas que otra persona hace y no en tus errores? Porque, ¿saben? Es tan interesante. Mira, nosotros conocemos los errores de todo el mundo, pero no reconocemos los nuestros. Es que si este hermano hablara, este hermano si es que habla más de lo que tiene que hablar, es que este hermano dice lo que no tiene que decir, es que este hermano es un impertinente, este hermano es un imprudente. Y yo, deja de mirar la pajita que hay en el ojo de otro, el aserrín que alguien tiene en su ojo, y mira el poste de teléfono que tienes ahí en tu ojo, que no te deja ver con claridad tus propios errores. Número 4, escucha el dolor y la perspectiva de una persona. Cuando alguien está lastimado, cuando la gente está lastimada, cuando la gente tiene problemas, la gente es gente enojada. ¿Sabía usted eso? Hay personas que tú ves en la iglesia que a veces uno no los puede ni saludar porque te contestan con una piedra en la mano. ¿Por qué, hermanos? Porque están lastimados. Pero no están lastimados contigo. Posiblemente están lastimados desde su niñez. Posiblemente tienen 20, 30 años de tener un conflicto emocional de niño que todavía lo carga, que nunca lo ha podido sanar y que lo tiene tan vivo que la reacción y la manera como contesta es con agresividad, con violencia. ¿Están conmigo? De tal manera que es muy importante, por favor escúchame esto, aprende a escuchar. Mire, yo esto tengo que aprenderlo, hermanos. Mire, teníamos a un hermano, el hermano Larry, un ministro. El hermano Larry se sienta, es un señor americano, se sienta con los hispanos y escucha a todo el mundo. Él no tiene problema por pasar un día entero en una reunión escuchando gente. Hermano Larry, pasó esto y sucedió, y la iglesia, y aquí, y él escucha. Y después de que tú descargas todo lo que tienes que decir, él te da una palabra, dice, el amor de Dios todo lo sabe, y se acabó. Y escucha. Si tú quieres arreglar un conflicto con alguien, por favor prométanme que lo primero que vamos a hacer es aprender a escuchar a esa persona. Esa persona puede soltar heridas, puede soltar rabias, puede soltar apestar con todo lo que te va a decir. Escúchalo. Que te garantizo que después de que esa persona suelte todo lo que tiene que soltar y tú lo escuches atentamente, te garantizo que llegará un momento en que tú le dices, ¿algo más? No, creo que ya dije todo lo que tenía que decir. ¿Podemos hablar ahora? Sí, podemos hablar. Solo quería decirte, lo siento. Pues yo también realmente reconozco que me equivoqué, lo siento. ¿Me están captando? ¿Cómo es de importante que aprendamos a escuchar a otra persona? Y esto tiene que ver, por supuesto, repito, con lo que el Señor nos dice en Santiago capítulo 1, verso 19. ¿Qué dice la palabra? Por favor, rápidos para escuchar, lentos para hablar, lentos para enojarnos. El Señor dice, sé muy rápido para escuchar a alguien, pero por favor, sé muy lento para hablar. Y sé muy lento para enojarte. Porque no se me olvidará lo que dijo un día el hermano Brevi. Me brota ¿cómo dijiste? El hall que se sale. ¡Uah! Se sale con tanta facilidad, decía el hermano esta mañana en su testimonio, el hermano Miguel, una situación en su trabajo y él por dentro sentía que ese hall, ese monstruo, quería salir, pero él de pronto encontró una palabra, dice, no te he dado espíritu de temor, ni de cobardía, te he dado espíritu de dominio propio. Y empezó a tomar dominio y decía, cálmate. Porque si él obra indebidamente y explota en su carne y es terminado, no tendría trabajo posiblemente ahora.
¿Está conmigo? Por lo tanto, el Señor nos dice, sé muy lento para hablar y lento para escuchar, pero sé muy rápido, lento para enojarse, pero sé muy rápido para escuchar. Permite que una persona presente su punto de vista para que tú puedas entender de qué es lo que está tratando. Siempre escucha a otra persona. Filipenses capítulo 2, versos 4 y 5 dice, cada uno debe velar, no solamente por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la actitud de Cristo. Hermanos, cuando alguien se preocupa por tener algo y hacer algo en la vida, y tú te ocupas de esa persona por orar por esa necesidad de esa persona, y tú sientes la necesidad de esa persona y la haces tuya, estás logrando ganar poderosamente a una persona para Cristo. Que la gente entienda que tu dolor y tu necesidad también es tu dolor y tu necesidad. Y cuando tú sabes que el dolor y la necesidad de un hermano es tu dolor y tu necesidad, y tú oras por el dolor y la necesidad de esa persona, estamos logrando algo extraordinario. Dice la palabra, me gusta una palabra que dice que todos los apóstoles lo tenían todo en común. Amén. Todo en común, todo lo compartían, era todo para ellos. Ahí habla de la cooperativa, todos tenían una cooperativa, todo era para ellos. Pero nosotros hoy en la vida en Cristo, de esa cooperativa no la aplicamos. Lo mío es mío y nadie me lo quita. Esto es para mí, esto es para mí, esto es para mí. Mientras yo viva bien, mientras mis hijos tengan comida, allá los hermanos verán, Dios los bendiga, que ellos solucionen su propio problema. Pero necesitamos conocer la necesidad de nuestros hermanos y aprender a hacer que esa necesidad sea también una necesidad mía. Romanos capítulo 15, verso 2 dice, debemos tener la carga de ser considerados con las deudas y los miedos de los demás. Todos aquí sin excepción tenemos temores, todos aquí sin excepción pasamos por miedo, pasamos por luchas, pasamos por contrariedades. Pero por favor, aprendamos a entender a nuestros hermanos que les cuesta superar el temor. A unos es más fácil que para otros. Punto número 5, ya vamos avanzando para ir terminando. Punto número 5, por favor, si usted tiene que decir una verdad a alguien, escríbalo, diga la verdad prudentemente, diga la verdad con tacto. ¿Por qué? Porque yo escucho gente que dice, mire hermano, yo no tengo pelos en la boca para decirle a la gente qué es. A mí, olvídese, yo a la gente le digo lo que dice, le digo en su cara. Cuidado con eso, porque eso es una arbitrariedad. Es más, eso es un irrespeto. Es más, eso es una vulgaridad. Usted tiene que aprender a decirle a la gente las cosas, se las tiene que aprender a decir, pero sé prudente y díselas con mucho tacto. Usted no se acerca a una persona a ultrajarla, simplemente humillándola, ofendiéndola. Puedes decirle lo que tienes que decirle, pero si tú lo dices con mucha prudencia y con mucho tacto, entonces la persona entenderá lo que tú quieres decir. Libro de Proverbios, libro de Efesios, capítulo 4, verso 15, dice, hablaremos la verdad con amor. Hablaremos la verdad, pero la hablaremos siempre con amor. En el libro de Proverbios, en el capítulo 12 y en el verso 18 dice, el charlatán hiere con la lengua como con una espada, pero la lengua del sabio brinda alivio. Por favor, escríbalo, Proverbios capítulo 12, verso 18. ¿Saben? La manera más poderosa que existe para tratar a una persona no es golpearla, no es darle 3 puñetazos en la cara, romperle la cara. Eso no es. Una palabra puede maltratar más que un golpe físicamente hablando. Amén. Y por favor, si aquí hacemos un pequeño paréntesis entre esposos, ¿qué palabra como varón tú usas para que tú sabes que con esa palabra lastimas a tu esposa? ¿Y qué palabra tu esposa usa para ti con esa palabra que tú sabes que te hiere profundamente? ¿La tienen? ¿Verdad? Yo sé que si yo quiero herir a Pili con una palabra o la quiero lastimar, yo uso una sola palabra y le digo tal cosa. Si Pili quiere hacerme daño en algo que hiere profundamente mi corazón, ella a lo mejor no sabe en este momento cuál es, pero yo se lo voy a decir un poco más tarde. Hay una palabra que ella ha usado 2, 3 veces en 25 años. No a la semana, en 25 años. Pero cuando me ha dicho esa palabra, me hiere lo más profundo de mi ser. Hasta lo más profundo de mis tuétanos. Ahora, dígalo conmigo, armas de destrucción masiva.
Es una palabra. Pero esa palabra puede destruir la vida de otra persona. Una. Miren, no es un golpe, no es que llegó a la casa y me ofendió y me pateó, eso no importa. Violencia, delicado, es un delito. Yo no estoy hablando de esa violencia. Yo estoy hablando de que con una palabra le matas la vida a otra persona. Y esas palabras, todos las conocemos. Estoy hablando matrimonios o a nuestros hijos, como dijo el hermano esta mañana. Mi papá siempre decía, usted es una maceta y del patio no pasa. Lo mató con una palabra. Pero estoy hablando a las parejas. Si tú sabes que hay un arma de destrucción masiva en tu hogar, que con una sola palabra tiras a tu amado o a tu amada al piso, prométanme que a partir del día de hoy esa palabra desaparece de la faz de la tierra. Porque cuando hay conflictos entre las naciones, ¿saben? Cuando Rusia estaba en el tiempo de los conflictos de guerra y las Naciones Unidas en guerra, amenazaron a los Estados Unidos con una sola palabra. Si usted entra en esta guerra, obturamos un botón y soltamos la bomba atómica y acabamos el planeta. Una palabra, bomba atómica. Un botón y destruimos el planeta. Esa bomba atómica la tenemos en casa. Y esa bomba atómica está ahí. Ahí. Y cuando la esposa va a decir algo o el esposo va a decir algo, a partir de ahora, a partir de hoy, caso cerrado. Esa bomba atómica tiene que desaparecer. Amén. Muy bien. Efesios 4:29 dice, no digan malas palabras, sino palabras que ayuden y animen a los demás para que no hablen, le haga el bien a quienes le escuchen. Por favor, deja de soltar malas palabras. Deja de soltar malas palabras para tu hijo, para tu esposa, para tu esposo. Deja de soltar malas palabras de esta nación. Escucha uno con tanta frecuencia, hermanos, en Cristo diciendo, este porquería de país, esta porquería de gobierno. ¿Qué haces aquí? ¿Está conmigo? Estamos viviendo en una nación donde el Señor nos bendice y lo menos que podemos hacer con gran valentía es bendecir a esta nación. Decir, este es un país de bendición, este es un país de prosperidad, mis hijos están creciendo aquí, ¿saben? Yo hablaba con mami en estos días al teléfono y en el momento en que estaba hablando con mamá, yo le estaba contando, mira mami, estoy viendo los árboles en este momento, se caen las hojas y mami decía, ¿cómo? Se caen todas así, mami, mira, se caen todas las hojas, millones de hojas caen y los árboles empiezan a cambiar de colores y vas a ver colores azules, naranja, violetas, es precioso el paisaje. Y en ese momento llegó el bus de la escuela y bajó David y le digo, ay mami, en este momento está llegando David, y el bus lo trae, el bus del colegio. Sí mami, el bus del colegio. ¿Y cuánto tienes que pagar por la ruta del bus? No mami, es gratuito. ¿Ah, cómo mijo, gratuito? Allá no pagan los buses del colegio. No mami, en mi país, si tú no pagas mínimo $2,000 o $3,000 por la ruta de los niños, no te los llevan ni te los traen. ¿Usted cree que no merecemos darle gracias a Dios por las bendiciones que tenemos en este país? ¿Usted cree que lo menos que podemos hacer por esta nación es decir, Dios bendiga esta nación, Dios bendiga esta nación? Hay corrupción, hay política, hay gobierno, sí, pero en medio de esa situación, Efesios dice, por favor no sueltes malas palabras, ni contra esta nación, ni contra el gobierno, ni mucho menos contra tu patria. Uy, es que en ese país de donde yo vengo es una corrupción, la cosa más horrible. Sí, pero ora por tu nación. Veo algunas noticias de mi país. En estos últimos días se han ocasionado masacres impresionantes, masacres. No han asesinado 1 o 2, han asesinado 50, 70 personas en un fin de semana, masacres. Yo que puedo pensar por mi país, me da dolor. Yo no puedo decir, ay, gracias a Dios, ya no estamos allá. No, Señor, bendice a nuestro país. Señor, toma el control de esa nación. Se está levantando un ejército de hombres y varones, de mujeres y de varones tan grande evangélicamente en la iglesia. Se están levantando iglesias de 60, de 70, de 80,000 personas. ¿Por qué pasa esto, Señor? Tal vez falta mucho por hacer y se llama interceder y orar por nuestras naciones. Dígalo, armas de destrucción masiva, ¡fuera! Armas de destrucción masiva, Fuera de nuestra casa, fuera de nuestro hogar, fuera de nuestra vida, fuera de la iglesia, armas de destrucción masiva, ¡fuera! Número 6, solucionar el problema y no solucionar la culpa. Todos queremos solucionar el problema, pero no solucionamos la culpa. Veamos un ejemplo. Si quieres
Por ejemplo, mencionar el caso del Congreso en los Estados Unidos. Aquí todos se culpan el uno con el otro. El presidente Obama ofreció una amnistía hace 8 años y esta es la hora que no la cumple. ¿Y el qué hace? El Congreso no lo aprueba. Y el Congreso dice, no nos corresponde a nosotros, esto no lo vamos a hacer porque los legisladores tampoco lo aprueban. Y empezamos a juzgar y a juzgar y a juzgar y a lavarnos las manos unos con otros y no hacemos nada. Por lo tanto, deja de tratar de solucionar el problema y soluciona el problema, pero deja de buscar la culpa. Soluciona el problema, presidente, da una amnistía, fue lo que prometiste, cumple, pero no te justifiques y te justifiques y te justifiques. Así pasa con nosotros en nuestros trabajos. ¿Por qué llegas tarde al trabajo? Porque el tráfico, porque el carro, porque la situación, porque el niño del colegio, porque no, porque te levantaste tarde, punto. Soluciona el problema. Madruga más, si tienes que hacer otras cosas, cambia tu situación, pero soluciona el problema y deja de manejarlo y de manejarlo y de darle vueltas. Colosenses capítulo 3, verso 8 dice, abandonen también todo esto, enojo, ira, malicia, calumnia, lenguaje obsceno, etc. Abandona todo aquello que en tu vida, en tu hogar, en tu familia te trae problemas. Yo lo digo con respeto por los hermanos de Costa Rica que están aquí. Los hermanos de Costa Rica son muy dados a usar ciertas frases o refranes, ¿verdad? Unos más que otros. Uno sabe, cuando uno conoce a un hermano de Costa Rica que está en Cristo, uno ya lo ve tomado. Pero cuando yo hace unos pocos días hablé con un hermano de Costa Rica que no conoce al Señor y cuando lo escucho, ¡guau! Es que sí habla cosas, pero habla unas barbaridades. De hecho, le dijo a mi esposo una palabra terrible, pero no lo hizo con mala intención. Fue una frase que él dio, estuvo en nuestra casa, vio la cocina y cuando vio la cocina le dice, uy, pero señora, usted aquí como que nunca cocina, ¿no? Y todos nos quedamos mirándolo como, ¿qué digo que pasa? No, no es que nunca cocine, es que la cocina está limpia. ¿Me entiende? Parece ser que para él entender que cocina es que todos los trastes estén ahí. No, por eso, soluciona el problema. ¿Cómo? La situación es, deja de hablar lo que no tienes que hablar, piensa con la mente de Cristo, y si dejas de pensar como el mundo piensa y habla, entonces controlarás la situación. Armas de destrucción masiva no están. ¿Por qué? Porque tú te vas a enfocar específicamente en ¿qué? En manejar una situación, diciendo palabras correctas, diciendo palabras que son las que edifican y no dando palabras de destrucción a otra persona. Número 7, y cerramos. Por favor, enfóquense en la reconciliación y no en la resolución. ¿Qué es reconciliación? Primero, reconciliación significa restablecer una relación. Dígalo conmigo, reconciliación es establecer o recuperar una relación. ¿Pero qué es una resolución? Resolución significa resolver desacuerdos. Entonces, enfócate en la reconciliación, es decir, en recuperar a la persona y no en simplemente solucionar los desacuerdos. ¿Por qué, hermanos? Porque siempre estaremos en desacuerdo. Mira, el domingo anterior yo le decía a la hermana Pili, algo sucedió acá. Vamos a enviar una cajita misionera para unos hermanos en México. Entonces un hermano dio una opinión, yo tengo a una persona que transporta vehículos y posiblemente puede llevar las cajas. Otra persona dio otra opinión y dijo, no, a mí me parece que sería mejor económicamente, es más fácil depositar el dinero y las personas allá pueden comprar lo que nosotros les quisiéramos dar. Una segunda solución. La otra persona dijo, no, así como todos opinan, yo también tengo derecho a opinar. A mí me parece que sería bueno que ellos recibieran el regalo porque de parte nuestra, cuando ellos reciben algo de Estados Unidos, dicen, ¡ay, qué lindo viene de Estados Unidos! ¿Quién tenía la razón? Todos tenían la razón. Todos tenían razón. Todos tenían buena intención en su corazón. Pero si nosotros le damos el valor al uno y no el valor al otro, el otro queda con un dolor para toda la vida y no vuelvo a dar nada. Así me pidan y me pongan el video ahí, no doy nada. No se enfrenten en solucionar el problema, sino enfréntense en reconciliar el problema. Cuando nosotros nos enfrentamos a una persona con la quien tenemos una diferencia de opinión, no le podremos cambiar a esa persona su opinión. ¡Jamás! Porque esa persona considera que debe ser así y nunca lo va a cambiar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con esa persona con la que nunca llegamos a un acuerdo? ¿Qué tenemos que hacer? Aceptar la persona como es, aceptar el problema de cómo es la persona y reconciliar nuestra amistad, restablecer nuestra relación. Entonces, ¿tenemos diferencias de opinión? Sí, tenemos diferencias de opinión.
pero esa persona respeta las mías y yo respeto las suyas. Y cuando respetamos las diferencias de opinión, reconciliamos una relación. ¿Están conmigo? Amén. Bueno, muy bien, hermanos. Créanme que desarrollar este tema no es nada fácil, porque lo que nos quiere decir el Señor a través de este sermón del monte en el tema de pacificadores es que necesitamos ante todo tener en cuenta que los pecados nadie, de cada uno de nosotros, nadie los puede juzgar. Nosotros queremos ser perfectos, consideramos que somos perfectos y vemos los pecados de todos los demás, pero nosotros no somos quienes para juzgar la condición de absolutamente nadie. Dios no nos ha llamado a ser jueces de ninguno, pero Dios nos llamó a ser pacificadores. Y pacificadores es busquemos la relación de amistad, restablezcamos nuestra comunión con las personas, mantengamos una comunión vertical con Dios y mantengamos una relación de comunión horizontal con los demás. Si queremos vivir una vida, saben, yo se los digo con todo mi amor y permítame cerrar con esta frase. Cuando yo veo las parejas, los matrimonios, aquí, creo, es mi posición, respetable por supuesto, usted puede pensar diferente, pero creo que nuestro compromiso de estar en la vida de la iglesia hoy es ver a nuestros hijos crecer en el temor del Señor. Que nuestros hijos crezcan en el temor del Señor. Tal vez a ti te incomode pedir o madrugar, lo que sea, pero cuando tú sabes que lo haces para que tus hijos reciban una palabra, nunca te quedará en el corazón. Yo no te estoy diciendo que tus hijos van a ser perfectos, pero te voy a decir algo. Mañana, algún día, tus hijos recordarán el precio que tú pagaste por ellos. Algún día tus hijos dirán: papi, gracias, porque desde niño me llevaste a la enseñanza en Cristo Jesús. Porque las generaciones serán transformadas. Si tu hijo con el paso de los años se descarría, es porque él decidió hacerlo. Si llegase a pasar es porque él decidió hacerlo, pero realmente nosotros hemos hecho lo mejor para que los chicos se mantengan en los caminos del Señor. Dígalo conmigo: Señor, quiero ser un pacificador. Y estoy dispuesto, Señor, a morir a mi egoísmo, a mi orgullo, a mi egocentrismo, a mis vanidades, pero reconocer que tú eres el primero en mi vida y en la vida de mis hermanos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, Dios me les bendiga grandemente. Amén, amén y amén.